Es muy posible que sea la última vez que hablo de este tema. He intentado en otros vídeos tratarlo de la manera más clara y concisa, publicando datos relativos a las cuentas anuales del Barça, a la normativa de la Liga, declaraciones de los propios protagonistas que hablan pues, de lo que les afecta al fair play financiero, y me he comido por parte de algunos, no de todos, insultos, me llaman mentirosa, que si el Barça me paga, y creen que todo lo que está sucediendo se debe a argumentos como que son muy malos, muy machistas y que las odian. Y ese es el gran debate que son capaces de abrir. Yo siempre intento aquí justificarlo todo. Esto no es mi opinión, no es meramente mi criterio, sino que es una evidencia lo que te está lastrando la situación, y como digo, muy probablemente este sea el último vídeo con el que intente cerrar un poco toda esta explicación. Quien lo quiera creer, que lo crea, y quien no, pues ya es problema suyo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. No sé exactamente cuándo subiré este vídeo, supongo que una vez termine la Eurocopa, pero no quería perder la oportunidad de comentar una parte de la entrevista de Laporta a Mundo Deportivo. Os la recomiendo, que ha estado bastante bien, aunque es algo más larga y no me voy a detener en otras partes, sino centrarme en lo referente a las secciones y la problemática que tienen con la Liga y con la normativa de Tebas. Os voy a leer ahora directamente las declaraciones de Laporta, las he transcrito, lo tengo aquí copiado, que algunos pensarán que esto es mi opinión o lo que a mí me ha dado la gana entender. Pues no, voy a leer literalmente las palabras del presidente, porque le preguntan directamente que, bueno, qué pasa con las secciones, ¿no? Porque parece que el fair play también las lastra, y dice el entrevistador que ser més que un club penaliza, y dice literalmente esto Laporta. No penaliza, es la carga simbólica que tenemos en un club polideportivo. Representamos un club catalán abierto al mundo. Sí que es cierto que con las normas de fair play nos finaliza. Tebas me dice que no nos obliga a ser un club multideportivo. Tenemos el límite de 91 millones para las secciones y el fútbol formativo. Debemos ser conscientes de que si tenemos esto, las secciones, y lo tenemos porque queremos, tenemos que tener en cuenta esta cantidad, lo que se denomina masa salarial no inscribible. Hay que cumplirla. El año pasado no lo cumplimos, nos pasamos en 7 millones y la junta directiva que yo presido tendremos que volver a avalar para volver a tener las acciones en el nivel de competitividad que queremos. Termino de leer y luego comento varias cosas. Sigue Laporta. Lo que creo que tendrían que hacer es que el fútbol femenino y el fútbol base no contasen en el límite salarial. Estamos promocionando el fútbol femenino, que se ha consolidado, pero todavía debe consolidarse más. Si no lo subvencionan las instituciones, al menos que no nos penalicen. En la UEFA ni el fútbol femenino ni el fútbol formativo entran en su normativa de fair play. Tebas es implacable con esto, siempre me lo rebate. Estas son las declaraciones literales de Joan Laporta sobre el tema. Lo explica de forma muy clara, muy concisa, ya que muchos pedían explicaciones, que nos rindieran cuentas, que no decían qué pasaba. Pues quien no lo haya querido entender o escuchar es porque no quiere. Y me parece que cita varias cosas muy interesantes, explicándola de manera muy coloquial, además, sin meterse en muchos tecnicismos ni nada difícil. Esta frase de Tebas me dice que no nos obliga a ser un club multideportivo me parece un horror. O sea, claro que no estás obligado a ello, pero que te lastre serlo es una barbaridad. Que el presidente de la Liga, que debería de querer promover el fútbol español, el deporte español a toda costa, poco más que te anime a que cierres las secciones porque, uy, es que mira, te penalizan, mira aquí el fair play. O sea, hay que tener cara para decir esto. Luego habla de esa famosa cantidad de 91 millones, que me parece que es bastante, verdaderamente, cómo no lo han cumplido y van a tener que volver a avalarlo. Esto demuestra esto, no, es que se quieren cargar las secciones, no las quieren porque son machistas, porque las odian, porque tal. En otro club, y estoy segurísima de lo que voy a decir ahora, ya habrían cerrado las secciones o varias de ellas. Si se encuentra en la situación que se encontró esta junta hace unos años, lo primero de lo que hubieran recortado son las secciones, porque lo estamos viendo en otros equipos. Otros equipos que solamente tienen fútbol masculino y fútbol femenino, o una tercera a lo sumo, a lo primero lo que le tocan es al fútbol femenino. O lo cierran directamente
o lo dejan bajo mínimos, me da igual. Alude también a esa petición que ya ha hecho el Barça a la Liga de que el fútbol femenino y el fútbol base al menos no cuenten en el límite salarial porque entienden que no debe de hacerlo, como les penaliza directamente el apostar por el fútbol femenino, les está lastrando, les están incitando a que dejen de hacerlo. Y cómo hay esa disparidad de normativas que tantas veces he comentado en el canal. Porque me dicen, ya bueno, pero ¿por qué el Lyon ficha como ficha? O paga lo que paga y el Chelsea el tal, porque no tiene la normativa que tiene el Barça en España, o los equipos españoles en general. Pueden hacer lo que les dé la gana, no están sometidos a estos criterios de fair play financiero. El problema lo tiene el Barça por la normativa española, solamente. Dejemos de mirar si el Lyon paga a este, si el City hace esto otro, porque no estamos en su misma realidad. No operamos de la misma manera, no podemos, no nos dejan. Y hay que tenerlo cristalino, ya ni siquiera hace falta tener un titulado de fair play. Simplemente con saber que hay una disparidad tremenda entre las normativas basta. Y de nuevo recalco aquí la porta, en la UEFA ni el fútbol femenino ni el fútbol base entran dentro de ese cómputo para el límite salarial, pero en España sí. Y le da la gana a Tebas y no se quiere bajar de la burra hasta el día de hoy. Ese es el principal problema. Cuando el Barça vuelva al 1-1, que va a volver pronto, estoy convencida, y si no tuviera este lastre en la normativa, operaría con muchísima más tranquilidad con las secciones y sobre todo con el fútbol femenino. Y si aún encima le sumases el extra, vamos a explicarlo de esta forma, de poder jugar algunos partidos en el Camp Nou, con los ingresos que eso supone, bueno, la cosa mejoraría, no nos imaginamos a qué niveles. Y algunos dirán que no, que soy una mentirosa, que me lo estoy inventando. Pero pongo la mano en el fuego a que sería así. Os quiero traer aquí algo que yo he comentado en Twitter, y es que muchos me dicen, ya bueno, pero hace años fichábamos o se pagaban las jugadoras y no se iban, y ahora sí. El gran problema de la sección del femenino es lo que ha aumentado la masa salarial. Y creo que la gente cree que no, cree que las jugadoras que ya están aquí no cobran, que solo cobran los fichajes. En solo 3 años ha aumentado muchísimo para el ritmo que seguía o que debía seguir el fútbol femenino. Un ritmo que están imponiendo otros. Pero solo algunos equipos lo están siendo capaces de seguir. Pero si tú pretendes seguir ese ritmo, vas contra las cuerdas. Por poner datos del Barça y capturas de pantallas del Barça, que seguirán pensando algunos que es mi opinión, en 2021, en la cuenta pérdidas y ganancias analítica de ese ejercicio, se ve que los sueldos y salarios de la sección del femenino era de 4,9 millones, 2021. Solo 3 años después es de 10,6. Y a saber la de este año, que aún no ha sido publicada, pero seguramente haya aumentado de nuevo. El gran problema de la sección, problema, entre comillas, es la masa salarial. No son los traspasos. El Barça paga traspasos una vez cada 4 años. Y los traspasos se prorratean, los traspasos se van dividiendo por el número de años de contrato que tiene la jugadora. El sueldo lo pagas religiosamente cada temporada. Y hay quienes creen que en el Barça, por alguna razón, las jugadoras son mileuristas. Nada más lejos de la realidad. 10,6 millones, la masa salarial deportiva, solamente sin contar staff, el año pasado no se llena con sueldos mileuristas. Entonces, quitémonos ya esas ideas de que están todas aquí fatal, mal viviendo, que son muy malos, que son unos ogros y que no quieren invertir un duro, porque van a tener que avalar a las secciones otra vez. Y porque estamos viendo lo que crece la masa salarial. Ese es el principal problema. Porque ese ritmo de crecimiento de la masa salarial, entre otras partidas que también han aumentado de los gastos, no va aparejado de un crecimiento de los ingresos al mismo nivel. Muchos me decís que es una mentira lo que están comentando ahora con lo de Clara Bull porque han podido fichar a Laia. Entonces que si la quisieran haber fichado, la fichaban. Laia ya estaba cerrada de antes. Laia estaba cerrada ya desde el verano anterior, en el que el Barça, si se iba a ir a Wolves, estaba dispuesto a pagar por ella. El City no quiso, pero el Barça ya llegó a un acuerdo así de palabra con la jugadora. Laia cobraría menos que Clara Bull y también vendría gratis. El Barça lo que no podía era hacer los 2 fichajes. Nunca llegó el momento en el que se tuviera que plantear elegir entre uno u otro porque el de Laia ya estaba hecho. Cuando quiso abordar el de Bull y cuando quiso cerrar sobre todo el de Bull, no pudo porque no tenía todavía claro el presupuesto del año que viene, ya sabía que iban mal en tema de fair play respecto a esta masa salarial no inscribible y por eso tuvieron que poner el freno y ella tenía que cerrar su futuro porque se iba a quedar en el paro y renovó con el Bayern. Insisto, nos puede gustar más o menos, a mí me da muchísima pena que no se haya dado, sabéis que la adoro y que me encanta, pero no puedo negar esto, no puedo intentar justificarlo de otra forma o no querer entenderlo, no me nace.
Y por último, y algo que también quiero dejar muy claro en este vídeo, muchas veces cuando se analizan movimientos del Barça, de cualquier equipo realmente, no se tiene en cuenta que hay otra parte de la negociación. En este caso que hay una jugadora que tiene voz y voto y que puede tener otras preferencias contrarias al club o a la que tiene la afición. Nos instauramos mucho la idea de que el Barça echa a alguien o no ficha a alguien. No, es que a lo mejor la jugadora no quiere venir. O a lo mejor la jugadora no quiere renovar o quiere salir incluso teniendo contrato en vigor. No pensamos nunca en ese escenario, ¿no? Siempre se mira desde la perspectiva del club, lo que yo creo que hace el Barça. Si mañana llega una jugadora a las oficinas de Marc Vives y le dice, véndeme ya, no quiero seguir siendo jugadora del Fútbol Club Barcelona, tengo oferta de este club y me quiero ir, ya no cumplo contrato, bueno, pues el Barça mirará por llegar a un acuerdo, porque tener a alguien así también descontento y que no va a renovar tampoco te ayuda en nada. Y luego la mayoría de gente lo que va a entender es el club echa a esta jugadora, el club la odia y con este dinero van a fichar a Luis Díaz, que eso también fue un tema, un argumento maravilloso. El pensar que por ahorrarse 2,5 duros en el femenino iban a fichar a Millonarios en el masculino. No, simplemente es atender a las preferencias de la jugadora e intentar como gestor de la sección hacer lo correcto. Porque si yo de antemano ya sé que una jugadora está descontenta, que por motivos económicos, deportivos, personales, lo que sea, se quiere marchar, bueno, pues tendré que escucharla. Y si me avisa con tiempo, sobre todo. Finalmente, ya para terminar, que no lo quiero hacer muy largo, aunque sí que quería explicarme bien, os quiero leer una pequeña explicación de Isaac, creo que os hablé ya en el canal de él, de la cuenta A Partido Único, sabe muchísimo de fair play, lo explica de maravilla, sigue todo el Barça en su conjunto, y de la entrevista de Laporta, que os dejaré el enlace abajo a la caja de descripción, hace un poco esta lectura, ya para cerrar el vídeo. Por lo que entiendo, dentro del plan de viabilidad que se mandó hace unos años y que esta sería la última temporada a cumplir, la parte de las secciones del club deberían tenerla en 91 millones máximo y el año pasado estuvo excedido en 7 millones. De ahí que tuvieran que avalar por esto. Entiendo que esto se recupera compensándolo con mejores ingresos, beneficios, etc. Si este año sigue 91 millones y sigue excedido, entiendo que tendrán que volver a avalar, como dice Laporta. Para que luego tengas que leer que el club quiere cargarse al femenino y al baloncesto para fichar en el masculino. En fin, es un poco la lectura que él hace, aludiendo también a ese plan de viabilidad que me acuerdo que envió el Barça hace unas temporadas y donde todo estaba evidentemente muy plasmado y era muy restrictivo a unos números, no hacer lo que a ti te dé la gana, y cómo puede que por segundo año tengan que volver a avalar. Esto es un poco contradictorio con quieren cerrar las secciones. Avalar con tu dinero y querer cerrar no va muy en la misma línea. Esperemos que de cara a futuro, ya pues eso, con el 1-1, con el Camp Nou, terminando de cumplir este plan de viabilidad, la situación sea un poquito más relajada y sobre todo que se replanteen el tema de la normativa de fair play de la liga, me parece fundamental. En fin, os quiero leer en comentarios, ojalá hayáis escuchado todo este vídeo o gran parte de él, he intentado explicarme lo mejor posible, perdón si no lo he conseguido, gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.